Ahora van a repetir después de mí. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, por si hay alguien que no me conozca, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico o seglar, y me habían pedido que les diera algo sobre la doctrina social de la Iglesia. Esto es para tocarlo por varios días, ¿verdad? Ya estarán ustedes si quieren un poco más de profundización. Yo lo que voy a hacer es darles nada más una probadita de lo que implica la doctrina social de la Iglesia. Ni siquiera les voy a dar, por ejemplo, los principios, el de solidaridad, subsidiariedad, entonces son principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Lo que voy a hacer es irme a las bases, casi como presentarles la doctrina social de la Iglesia, ¿va? Esto tiene una raíz. No sé cuántos estuvieron en la charla que les di, y es, en síntesis, mi preocupación de que muchas veces el movimiento pro vida se vuelva un movimiento pro nacimiento o pro natalicio, ¿verdad? Es decir, que solamente y exclusivamente quiera salvar a los bebés, lo cual no es la posición de la Iglesia. La Iglesia se tiene que defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. De que el no nacido sea la prioridad, en eso estamos de claro, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el ser humano más vulnerable, el más pequeño, el que más necesita ser defendido. Pero ¿qué ha pasado en el movimiento pro vida muchas veces? De que al hacer una defensa exclusiva del no nacido, se olvidan todas las demás vidas. Y en eso automáticamente, que haya unos que se digan pro vida solamente defendiendo al no nacido, pues allá ellos. Para mí no son pro vida, son pro natalicio o pro nacimiento. Porque para la Iglesia, pro vida es quien defiende toda vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Y entonces, lo que nos puede ayudar es lo que la Iglesia tiene, que se llama doctrina social de la Iglesia. Entonces voy a hacerles como un tipo de presentación muy sencillita. Voy a leer algunos textos que no son muy fáciles. Voy a tratar de, después de leer los textos, explicárselo casi con manzanas y peras. Pero si necesitan que lo aclare más o no entienden alguna cuestión, apúntenlo y al final dejamos un momentito para preguntas y todo. Y no tengan pena que como dice, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas y esas vendrían de mí, ¿va? Pero preguntas tontas no. Si no entendiste algo, si pareces que todos sí entendieron una cosa, pero tú no tengas temor al final de decir, yo no entendí eso, o esa palabra, ¿qué significa? ¿Va? Entonces, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo de hacerlo más sencillo y de bajarles lo que... Entiendan que los documentos de la Iglesia tienen que ser exactos en la manera de pronunciarse, ¿va? Sobre todo, por ejemplo, los del Papa Benedicto son exquisitos. Ese sí no hay ni para dónde te hagas. Lo que dice, dice. El problema está en que muchas veces ese vocabulario no lo manejamos popularmente, ¿va? Entonces, para bajarlo no es tan fácil, porque al bajarlo se pierde parte de la sustancia, ¿va? Entonces, vamos a decir que esta charla se podría llamar para entender la doctrina social de la Iglesia. Para entender la doctrina social de la Iglesia hay que entender varias cositas. Para entender la doctrina social de la Iglesia, primero tenemos que entender que la misión de la Iglesia no es política, ni económica, ni social. Para los que están apuntando, primero mi felicitación. Para los que no, pues desafortunadamente les va a aguantar lo que les voy a decir 20 minutos nada más después de la charla.
porque después tienen escuelas, trabajo, tienen tantas cosas y por eso no se les quedan las cosas, porque después compiten con tantas otras cosas. Entonces, siempre tengan con qué escribir. Si alguien quiere escribir inclusive con sus aparatos, mientras no se meta a Facebook ni a Instagram y todo eso, adelante, tome notas con esto. Yo sé que muchas veces la gente también se confía porque yo subo mis charlas y dice, bueno, ya después yo la veo, etcétera. Pero no se trata de eso. El hecho de que tú escribas, de que toma nota, se te ayuda a memorizar las cosas, ¿va? Entonces es bien importante tener con qué escribir. Sí, en dado caso, porque también pasa esto, y más en nuestra comunidad latina, inmigrante, mucha gente inclusive no toma nota más bien porque no sabe escribir. Pero es curioso, esas personas desarrollan más su memoria, han desarrollado más su memoria. ¿Por qué? Porque al impedimento de no saber escribir ni leer, Dios les da la gracia de poder tener un poquito más de memoria, ¿eh? Entonces, esos son los únicos que se libran, al menos en mi caso. Los que sí saben leer y escribir y todo eso, y no toman nota, pues bueno, allá se los dejo a su conciencia. Entonces, vamos a la primera. Para entender la doctrina social de la Iglesia, primero tenemos que entender que la misión de la Iglesia no es política, ni económica, ni social. Las citas que voy a estar leyendo son de un compendio que sacó el Papa Juan Pablo II. Se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, ¿va? Es un bloquezote así. Para no estarles repitiendo el compendio, etcétera, todas las citas que voy a hacer van a ser del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que fue sacado por Juan Pablo II. Dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: la misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. ¿Qué está diciendo aquí en palabras más sencillas? La Iglesia no es la responsable de arreglar los problemas políticos. La Iglesia no tiene la responsabilidad de arreglar los problemas económicos ni sociales, porque esa no es su misión. La misión de la Iglesia es religiosa. Entonces, eso primero nos va a ayudar, porque hay una cosa, hay unas teologías medias raras, y lo pueden escuchar, desafortunadamente, inclusive en sacerdotes que defienden, que les puede sonar como que están hablando de doctrina social de la Iglesia, pero están hablando más bien de cosas como que el Papa Juan Pablo se condenó como la teología de la liberación, que fue una cosa que se hizo de mezclar el marxismo, los comunistas y socialistas, y meterle algo de fe, etcétera. Espérate, suena como si fuera doctrina social de la Iglesia, pero por ejemplo los de la teología de la liberación sí creen que la Iglesia muchas veces, hay muchas variaciones en la teología de la liberación, pero muchas veces creen que sí, la Iglesia está para liberar al pobre, para resolver los problemas políticos y económicos, etcétera. Espérate, aquí la Iglesia, un documento oficial te está diciendo, primero vámonos yendo claros. ¿Es responsabilidad de la Iglesia resolver los problemas políticos? No. ¿Es responsabilidad de la Iglesia resolver los problemas económicos? No. ¿Es responsabilidad de la Iglesia resolver los problemas de la sociedad? No. Por lo tanto, la Iglesia le tiene que valer un comino la política, la economía y los problemas sociales. ¿Sí o no? No. Una cosa es que la Iglesia no tenga que arreglar los problemas políticos y económicos y sociales, y otra cosa es que no se meta a dar un aporte, sobre todo porque el aporte que da la Iglesia viene siendo el aporte de Dios. Cuando la Iglesia sabe cómo Dios ordenó las cosas, pues cuando la política, la economía la está ordenando de otra manera distinta, entonces la Iglesia puede hablar y puede decir, espérate. Y por eso hay papas, obispos, sacerdotes que con todo y que después los persigan, encarcelen, le dicen sus cosas al presidente, le dicen sus cosas al gobernador, le dicen sus cosas al economista, al empresario que está explotando a la gente.
Pero no se las dice porque crea que la iglesia tiene que resolver eso, sino porque precisamente cuando la política, la economía, se olvida de dos cosas fundamentales. Primero, la dignidad humana. La iglesia no se puede quedar de manos cruzadas. Hay que ver el pasaje del buen samaritano. Dice que, ¿quién pasó? Pasó un levita, pasó un sacerdote, o sea, pasó gente muy creyente. Y quizá pensaron eso, no es mi responsabilidad apiadarme de este que está tirado ahí. Es más, ya voy tarde a celebrar la misa o el culto, habrá dicho el sacerdote, que lo atienda otro. Si el mismo Señor nos dice, si tienes algo con un hermano tuyo, tiene algo contra ti, ve y deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, se arregla el problema y después ven y sigue. Es decir, Dios no está diciendo, yo no quiero que me den culto y que me den el primer lugar, pero mientras pisan al hermano. Eso es una hipocresía. Entonces la iglesia se mete en política, en economía y en esos problemas sociales, no porque los tenga que resolver, sino porque cuando ve que el plan de Dios en estos ámbitos se está violando, no se puede quedar callada. Y si se queda callada, Dios le va a pedir cuentas. Los católicos, los obispos, los sacerdotes, que ante graves injusticias sociales, económicas y políticas se quedan callados, Dios les va a pedir cuentas. A mí muchos en las redes sociales me decían, cuando permitía comentarios, ¿verdad? Me decían, pero es que tú te metes en política y un católico no tiene que estarse metiendo en política, mejor ponte a hablar de las cosas de la fe. Le digo, mira, la primera pregunta política está en el Génesis. ¿Cómo así? Dios, después de que Caín mata a Abel, le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? O sea, no le dice, Caín, sígueme ofreciendo tus ofrendas, etcétera. No, espérate. Antes te tengo que preguntar, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué responde Caín? ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Sí, eres guardián de tu hermano. Y tienes que dar cuentas de tu hermano. Y más si tú lo estás matando. Entonces, fíjate, este primer punto para entender la doctrina social de la iglesia. Nos sirve saber que la iglesia no tiene como finalidad, la misión que Dios le ha dado no es resolver los problemas políticos, económicos y sociales. Esa no es la misión de la iglesia. Pero la iglesia no se puede quedar indiferente ante esas cosas cuando esas cosas están violando el orden que Dios ha puesto. Ahí entonces sí tiene que meter su cuchara. Ahí sí tiene que meter su cuchara. Es decir, primero, en la misión de la iglesia es la salvación. Para eso sirve la iglesia. Para eso está la Sagrada Escritura. Me acuerdo, por ejemplo, cuando me ha tocado debatir con ateos. Pero dice, fíjate, que Dios manda matar gente, etcétera, en el Antiguo Testamento. Y luego un salmo dice, ojalá tu hijo se reviente la cabeza con una piedra. ¿Qué tipo de Dios es ese? Etcétera. Le digo, espérate, tú estás agarrando pedazos. La Biblia se tiene que leer en su totalidad. Y entendiendo que el centro es Jesús. Y el mismo nombre de Jesús, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Dios salva. Es decir, para una cosa es lo que sirve la Biblia. Para salvación. Si yo agarro una revista de mecánica y carros y empiezo a decir, pero esto no sirve, aquí no presentan cómo cocinar un huevo, ¿quién es el tonto? El tonto soy yo, o sea, es que pues vea una revista de cocina. El que quiere encontrar cosas fuera de lo importante en la Biblia, que es la salvación, es el tonto él, que está usando la Biblia para lo que no es. Pues algo similar es con la iglesia. La iglesia está para extender esa salvación que Dios nos ha traído a través de Jesucristo. Esa es su misión. Esa es su misión. Pero si nos hemos experimentados y sabidos salvados por Cristo,
Eso después se tiene que ver en una coherencia con tu hermano, y es ahí donde entra un poco la doctrina social de la iglesia, ¿va? Porque primero es Cristo, sin Él no hay salvación, pero luego es el mismo Cristo que te dice que es imposible salvarte si desprecias al necesitado. No, lo importante, por ejemplo, nuestros obispos de los Estados Unidos, incluyendo nuestro arzobispo de aquí de Los Ángeles, han sido muy valientes, por ejemplo, en la defensa del inmigrante. Y los obispos de México, hace semanas, sacaron un comunicado, primer comunicado que lo hacen a los Estados Unidos, ellos siendo mexicanos, en la historia. Y diciendo, el dolor de los inmigrantes es nuestro dolor y es el dolor de la iglesia porque ahí está Cristo, etc. Y yo vi comentarios de católicos diciendo, nuestros obispos tendrían que meterse más bien en otras cosas, como son católicos anti-inmigrantes. Entonces, les arde que los obispos salvaguarden al migrante. Entonces, lo importante es que hablen más de la salvación, de la confesión, de ese tipo de cuestiones. Le digo, a ver, espérate. En Mateo 25, Jesús nos dice que vamos a ser revisados por una listita de cosas para salvarnos. Tú quieres salvarte, ¿no? Tú quieres que los sacerdotes y los obispos hablen para salvar las almas, no que anden defendiendo inmigrantes. Bueno, vamos a Mateo 25 y Jesús a los que va a condenar, los va a condenar por esto. Dice Jesús, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui inmigrante y no me recibiste. Desnudo y no me vestiste. Enfermo y encarcelado y no me visitaste. Ahí tú dirás si solamente es suficiente pues trabajar por la salvación de las almas y las cosas espirituales. Si eso espiritual no baja y se encarna, es una hipocresía. El mismo Señor dice que no se salvará el que le diga Señor, Señor, nada más. Inclusive dirá que algunos se le acercarán y dirán, pero si prediqué en tu nombre, hice el milagro en tu nombre, no te conozco. No te conozco. Entonces no sé si va quedando claro. No confundamos, nos debe quedar claro de que la finalidad de la iglesia no es política ni económica, para no meternos y no ser confundidos con un montón de teologías, de teólogos que sí dicen eso, que la iglesia tiene que salvar al pobre y liberarlo y arreglar los problemas políticos y sociales. Para eso nos sirve decir, porque no, espérate, en los documentos de la iglesia queda claro, la misión de la iglesia no es esa. Pero por otro lado, también para responderle a un montón de católicos aburguesaditos que dicen, no, yo con que rece, con que sea provida, etcétera, pues que haya que se refundan los inmigrantes, los pobres, que se mueran, al fin y al cabo, yo bien santo me voy al cielo. No, tampoco, porque aunque la iglesia no tiene que resolver los problemas políticos y económicos, no se puede quedar indiferente cuando en estas cosas se está violando la dignidad del ser humano y del plan de Dios. Entonces, ¿esta primera cosa queda clara? ¿Entendemos un poquito? Es más, hay un predicador bastante famoso, bilingüe, no voy a decir nombres, porque se dice el pecado, no el pecador, que es bastante anti-inmigrante. Y una vez le vi en su Facebook un comentario que dice, Jesús dice que irá al cielo a prepararnos una recámara. Es decir, hasta en el cielo hay muros, queriendo defender el muro de Trump, hasta allí hay muros en el cielo. Entonces yo le tuve que responder, suponiendo, tú sabes que teológicamente no hay muros, ¿verdad? Es una manera de hablar. Pero suponiendo, para que pases ese muro, la visa de ese muro es, curiosamente, fui inmigrante y no me recibiste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Entonces ya nomás se quedó callado, ¿verdad? Pero bueno, dice el compendio de la doctrina social de la iglesia, con su doctrina social la iglesia se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación. Nuevamente sale la misión de la iglesia, que es la salvación de todos. Se trata de su fin primordial y único. La iglesia está para dar el sacramento de salvación. Sacramento de salvación.
No existen otras finalidades que intenten arrogarse o invadir competencias ajenas, descuidando las propias o perseguir objetivos extraños a su misión. Esta misión configura el derecho y el deber de la Iglesia a elaborar una doctrina social propia y a renovar con ella la sociedad y sus estructuras mediante las responsabilidades y las tareas que esta doctrina suscita. Es decir, lo importante es la salvación. Pero para que te salves, tenemos que revisar cómo tratas a tus hermanos. Y en automático tenemos que meternos en cuestiones económicas, políticas y sociales. ¿Okay? Así que primero la salvación. Pero, dice el compendio, la redención comienza con la encarnación. ¿Cómo nos vino la salvación? A través de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen, con la que el Hijo de Dios asume todo lo humano, excepto el pecado, según la solidaridad instituida por la divina sabiduría creadora, y todo lo alcanza en su don de amor redentor. El hombre recibe este amor en la totalidad de su ser, corporal y espiritual, en relación solidaria con los demás. En palabras más sencillas, ¿qué está diciendo el compendio de la doctrina social? Listo, lo que le debe de importar a la iglesia es la salvación. Y para eso tenemos que saber quién nos salvó, nuestro Señor Jesucristo. Y esa salvación vino a través de que se encarnara. ¿Pero qué es encarnarse? Sino tomar carne. Hacerse igualito a nosotros, solamente menos en el pecado. Es decir, Dios mismo mostró una solidaridad impensable para el ser humano. ¿Dios nos podía salvar sin encarnarse? ¿Sin tomar su carne? Sí. Él es todopoderoso. Es más, ¿qué tenía que venir a salvarnos? Nos destruye y listo. Si le hemos respondido tan mal, ¿qué nos deben andar aguantando? Entonces, para empezar, nos aguantó. Nos prometió un Salvador. Y ese Salvador es su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y no nos salvó desde el cielo así saludándonos. Se tomó carne. ¿Y para acabarla de quién? De una mujer sencilla, una adolescente prácticamente, pobre. ¿Dónde vino a nacer? En un establo. O sea, aquí lo que en pocas palabras está diciendo la doctrina social de la Iglesia: católico, admírate de la solidaridad, de la compasión que Dios ha tenido para con los seres humanos. No, sí, yo siento re bonito cuando pienso en cómo todo lo que ha pasado el Señor. Acabamos de pasar Semana Santa y todo lo que derramó su sangre en nuestro Señor. Me siento tan amado. Luego, como les daba a muchos grupos decir, yo soy un príncipe porque soy hijo del rey. Yo soy una princesa porque soy hija del rey. Nomás yo les digo, sí, pero tu rey tiene coronas de espinas, nada más ahí te aviso, porque se les imaginan así de oro y soy una princesa y un príncipe. Sí, eres un príncipe y una princesa, pero no del rey de España, de Noruega, sino de aquel que se estuvo crucificado, que fue capaz de padecer por nosotros. Entonces aquí la doctrina social de la Iglesia dice: si Dios te ha mostrado tanta solidaridad y tanta compasión, dime si se puede entender que un católico no sea compasivo y solidario con sus hermanos que sufren. Ahí salió la doctrina social de la Iglesia. Lo importante es de que tú te sepas salvado, amado por Dios. Eso es lo importante. Pero no nos quedamos ahí los católicos. Por eso digo, tristemente muchos grupos católicos, incluyendo algunos pro vida, se quedan en eso. Y no. Porque cuando tú me dices que te sientes tan amado porque el Señor te ha salvado, ha sido compasivo, y tú no repartes esa compasión, esa solidaridad, esa misericordia que he recibido de Dios, explícame, ¿yo cómo puedo entender eso? ¿Dios no es indiferente de tu sufrimiento y tú sí eres del sufrimiento de los otros? Y volvemos al principio pro vida. Pro vida es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Solamente sufre el no nacido? No. Hay niños nacidos que están sufriendo.
Hay adultos y jóvenes que están sufriendo. Sea hambre, desnudez, enfermedad, injusticia. No podemos decir, no, a mí solamente me duelen los no nacidos. Pues no eres pro vida, tú eres un pronatalicio, pro nacimiento. Fíjate qué importante la doctrina social de la iglesia, que nos aclara la cosa. Nos aclara la cosa. Segunda, para entender la doctrina social de la iglesia, tenemos que entender que la salvación no es una realidad meramente espiritual. Para los que escriben, tenemos, para entender la doctrina social de la iglesia, tenemos que entender que la salvación no es una realidad meramente espiritual. Dice el compendio, la iglesia es servidora de la salvación, no en abstracto. Yo sé que esta palabrita puede ser difícil para ustedes, ahorita lo explico. La iglesia es servidora de la salvación no en abstracto o en sentido meramente espiritual, sino en el contexto de la historia y del mundo en que el hombre vive, donde lo encuentra el amor de Dios y la vocación de corresponder al proyecto divino. Primero, entonces, nuevamente queda claro, ¿cuál es la misión de la iglesia? La salvación. La salvación. De hecho, a veces cuando a mí me preguntan, a veces más de una persona se molesta, ¿va? O a veces que me han hecho entrevistas, oye, ¿y por qué tú te hiciste misionero laico? Y yo le digo, pues por la misma razón que cualquier misionero se hace laico. Digo, cualquier laico se hace misionero, cualquiera se hace sacerdote, cualquiera se casa y que se diga católico. Es la misma respuesta para todos. ¿Cómo así? Sí. Si alguien te da otra respuesta que esta, pues está medio equivocando a lo menos, o no es exacto. Yo soy misionero laico a tiempo completo porque me interesa la salvación de las almas. El sacerdote, si se hace sacerdote por otra cosa que no sea salvación de las almas, decimos en México, ya la cajeteó. El matrimonio, ¿para qué tú te casas? Sino para comprometerte con la salvación de ese hombre o de esa mujer y de los futuros hijos que van a venir. Si alguien se casa por otra razón, ya empezaron mal desde el principio. La misión que tenemos que ver siempre es la salvación. Y como les dije en la charla que la otra vez les di, y aquí entran inclusive los malos y los enemigos, con mayor razón entran ellos. ¿Tú crees que Dios no quiere la salvación de los que practican el aborto, ese médico, ese doctor, esa enfermera? Entonces fíjate, si solamente nos interesa el pronacido, el bebé, el nacido, mientras no lo hayan abortado, listo. Allá que esos doctores y esas enfermeras se sigan repudiando y que se vayan directo al infierno. ¿Tú crees que ese es el deseo de Dios? ¿Dios creó a esas personas para que se condenen? No. Entonces esto nuevamente sale. La iglesia, dice el compendio, es servidora de la salvación. Pero dice, pero la salvación no en abstracto o en sentido meramente espiritual. No sabría cómo explicar esto de abstracto, ¿eh? Voy a poner un ejemplo. La abstracción es tomar la esencia de las cosas, ¿eh? Voy a poner un ejemplo. El bautismo. Cuando a ti es más, vamos yéndonos todavía un poquito más atrás. Cuando van a comenzar el bautismo, en el rito, el sacerdote tiene que preguntar, ¿qué quieren para este niño? Y papás y padrinos responden. ¿Qué responden? El sacerdote les dice, ¿qué quieren para este niño? ¿Ustedes responden? El bautismo. ¿Sí estoy hablando con católicos? No, no, sí. ¿No hay algún protestante aquí? Bienvenido, pero ok. Después viene una segunda pregunta. No, ya no en todos los ritos lo hacen, ¿verdad? Pero anteriormente se hacía. Después de eso, el sacerdote le preguntaba, ¿y qué da el bautismo? Y se respondía, la vida eterna. La vida eterna. Yo no sé si hemos pensado en eso. Yo festejo más mi bautismo que mi nacimiento, Porque si entendemos solamente lo que pasa en el bautismo, que es ahí donde comienza la fe,
Ahí es donde entra la salvación a uno. Digo, si estamos recibiendo vida eterna, ¿qué salvarse? Sino, ¿cómo le decimos al cielo también? Vida eterna. Y ahí lo importante, y esto lo dice el Papa Benedicto, cuando te bautizan, el Espíritu Santo toca tu sustancia, lo más profundo de ti, y te hace una persona nueva. Vuelves a nacer espiritualmente. Y esto es lo más hermoso. Se dice que la vida eterna, porque es exactamente la vida eterna que vas a tener en el cielo, pero ahorita está en germen. Con los demás sacramentos, con las virtudes, todo eso tú haces crecer ese germen. Y el Papa, en una de sus encíclicas, Benedicto, dice, esa es la gran diferencia con los protestantes. Los protestantes quieren ir al cielo, no me cabe duda. Pero ellos conocen el cielo, no. Saben que es una cosa que un día conocerán y quieren estar y que es una cosa buena. Dice, los católicos no. Los católicos deseamos ir al cielo porque ya tenemos el cielo adentro. En germen, en semillita. Pero ya lo tenemos adentro. Porque cuando te bautizaron, el Espíritu Santo tocó lo más esencial. ¿Y dónde está lo más esencial? Aquí en el estómago, en el intestino. ¿Dónde está? Son cosas a nivel espiritual. Entonces hasta son un poco difíciles de entender. Entonces aquí el compendio de la doctrina social de la Iglesia dice, la salvación, listo, empieza con este tipo de realidad. Pero no se queda ahí, porque nosotros como seres humanos somos puro espíritu. No. Nosotros somos alma y cuerpo. ¿Quiénes son puro espíritu? Los ángeles. ¿Quiénes son puro cuerpo? Los animales. Sí, porque sé que más de uno quiere mucho a los animalitos. Discúlpeme que le rompa el corazón, pero sus animalitos no van a estar en el cielo. ¿Ok? No van a estar en el cielo. Tampoco en el infierno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las plantas, los animales y los seres humanos tenemos alma. Pero el alma de las plantas es alma vegetal. El alma de los animales es alma animal. El alma es el principio de vida. Y el alma de nosotros es alma espiritual, que tiene memoria, entendimiento, intelecto y voluntad, etcétera. Sería muy largo explicarles toda esa onda. Pero bueno, aquí el punto está que inclusive cuando nosotros nos morimos, se queda nuestro cuerpo a esperar la resurrección del cuerpo. Todos los que están en el cielo y todos los que están en el infierno, que ya se murieron, porque ya recibieron un juicio, están solamente en espíritu. Pero no es nuestro estado natural, porque nosotros no somos ángeles. Por eso, en la segunda venida de Jesús, se va a dar la resurrección del cuerpo. Y esto es algo muy hermoso, ¿eh? Ya me estaría desviando un poco del tema. Pero cuando resucite tu cuerpo, literalmente, no estoy hablando así poéticamente, literalmente vas a poderle dar un abrazo a Jesús en el cielo. Porque no vas a estar así como una nube así espiritual. No. Va a estar tu cuerpo ya transformado, pero que va a poder dar abrazo. Ahora, si nos salvamos, porque déjenme les digo, los que estén en el infierno, cuando recuperen su cuerpo, pues también su cuerpo ahí medio se va a achicharrar, ¿eh? No solamente van a sufrir espiritualmente, sino físicamente. Entonces, todo eso, ¿por qué les digo? Lo que está diciendo aquí el compendio de la Iglesia es, la salvación para los ángeles solamente queda espiritualmente. Para nosotros que somos seres humanos, no. Para nosotros seres humanos tiene que tocar nuestra esencia, nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo. Y no puede haber una cosa como, ahora lo ponía en las redes sociales, como me ha tocado ver más de un católico, que puede ver un pobrecito que se está muriendo de hambre y que le diga, tú aguanta, hermano, tú ofrece tu sufrimiento a Dios. Mientras este compadre hasta se le pudre la comida en el refrigerador o tiró las papas que no se comió, y uno se siente tan espiritual, ¿sabe qué está sufriendo? Usted aguante, ofrézcaselo al Señor. O sea, eso díselo cuando tú ya no puedes hacer otra cosa más. Pero si tú puedes remediar el sufrimiento de tu hermano, discúlpame, que te quedes en solamente espiritual, eso le repugna a Dios.
Porque si no, una de las cosas que nos dicen los ateos, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerras y pobreza y hambre? Y la primera cosa, ¿y qué? La pobreza y el hambre y todo eso lo creó Dios. Sí, pero Dios no hace nada. Sí, sí hace, te hizo a ti. Para remediar el hambre del mundo te hizo a ti. Ah, pero es mucho más fácil echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Dios, ¿por qué se están muriendo niños de hambre? Pues porque yo te hice para que ayudaras a ellos y tú estás ahí sentadote, quitándote la responsabilidad. ¿Qué más quieres que haga? La salvación es la misión de la iglesia, pero no toca solamente lo espiritual, sino lo corporal, y por eso la doctrina social de la iglesia nos ayuda. Ustedes se quedarían contentos, ustedes son un ministerio pro vida, se quedarían contentos, ustedes saben que un bebito que es abortado, muy seguramente está en el cielo. Y ustedes se consuelan diciendo, eso es lo importante. Son unas almas tan puras que ya fueron abortados, pero lo importante es estar en el cielo. Es más, vamos deshaciendo este grupo, ¿eh? Lo importante es de que aunque los maten, están en el cielo. ¿Se quedarían tranquilos ustedes así? No, o sea, aunque se vayan al cielo, aquí la cuestión está en que su cuerpo está padeciendo y que ese dolor le duele a Dios y que tenemos que tener una responsabilidad por salvar en la medida de lo posible esa almita. No nos podemos quedar y decir, no, lo importante es que se va al cielo. De hecho, el diseño que hice para mi Facebook, puse una frase que suelo decir es, hay católicos que aman tanto, tanto a los pobres, que los dejan morir de hambre, de sed, de frío, para que se vayan muy prontamente con Dios. Evidentemente lo digo de manera burlona, ¿eh? Porque quieren salvar almas y por eso, pues mira, entre te mueras más rapidito, mira, yo te acerco a Dios, ¿eh? Eso no puede ser la postura de un católico. Luego dice el compendio, en el contexto de la historia y del mundo en que el hombre vive. Esto es bien importante, hermanos, porque esto creo que es lo más complicado en estos tiempos, ¿verdad? Hay que estar abiertos al Espíritu Santo y nos urge. Pero, ¿para qué? Para evitar los dos extremos. El Papa le llama a uno de los extremos, el Papa Francisco, los rígidos. La doctrina bien firme y todo bien firme y que toda la ortodoxia y todo bien firme, ¿verdad? Y no permiten que el Espíritu Santo sople. Hay cambios que el Espíritu Santo quiere hacer que son para bien, pero los que tienen miedo al cambio no se cierran, no, esto siempre se ha hecho así, no va a cambiar. Asfixian al Espíritu Santo. Ese es un extremo. Pero por el otro lado, tenemos aquellos que quieren cambios y cambios hasta en cosas que no se tienen que estar cambiando, son bien permisivos y que viva Villa y entonces ahí se hace todo, ¿va? Entonces, el Espíritu Santo, por eso tenemos que ser personas de oración, porque es el Espíritu Santo el que te va a dar discernimiento para decir, esta salvación, que no solamente toca lo espiritual, sino también lo físico, lo tengo que aplicar en un contexto concreto. ¿Qué está pasando en mi ciudad? En mi país. Vamos, es sencillo. Esta reunión Provida, imagínate que no son miembros de esta parroquia, son miembros de una parroquia que está en Siria, en donde están en guerras y bombardeos. ¿Estaríamos tan tranquilitos aquí sentados? Te tendrías que plantear, ¿de qué manera trabajamos? Porque mi país está en guerra. Esto es lo que nos dice la iglesia. La iglesia es, sí, nosotros tenemos que mirar al cielo, esa es nuestra meta, buscar la salvación, pero con los pies bien puestos en la tierra. Bien puestos en la tierra. Y cuando tienes los pies puestos en la tierra, no solamente ves el sufrimiento del no nacido, sino de tantas otras cosas. Fíjense, una cosa de los que me dijeron la otra vez en la charla, eso denle gracias y aprovechen tener un sacerdote que no solamente les permite tener un grupo, sino me habían dicho que los ha acompañado a las clínicas llevando al Santísimo. ¿Eh? Sí.
O sea, aprovéchenlo, exprímanlo lo más pronto y lo más posible. Porque no significa que cuando ustedes van solos no haya frutos de Dios ahí. Pero indudablemente, para cualquier cosa en donde está la presencia de Jesús de Eucaristía, simplemente los frutos son inmensamente mayores. Es como la oración. Mira, si no tienes una capilla abierta, etcétera, y tú oras en tu cuarto, pero siempre oras, Dios va a dar frutos en tu oración. Pero cálenle de que su oración, tenerla delante del Santísimo, van a ver otro fruto totalmente. Fíjate que es algo muy, muy, muy importante esta parte para el discernimiento, porque les decía un poquito antes de comenzar la charla a los que estaban, muchas veces les pueden dar preparación para cómo ir a las clínicas, todo eso sirve, pero hay tantos casos que se salen de las normas, y lo único que te tiene que quedar es tu cabeza decir, Señor, a ver, ilumíname, ¿qué tengo que hacer en este momento? Me tengo que callar y mejor ponerme a orar. O sí, diálogo con la persona. Tenemos que estar abiertos al Espíritu. Tenemos que ser personas de oración diaria. Si se puede, de Eucaristía diaria. Porque esa es la única manera en donde nuestro entendimiento va a estar abierto al Espíritu Santo. Y en situaciones complicadas vas a decir, el Señor me está pidiendo esto. No está en las reglas que nos pusieron, pero el Señor me está pidiendo esto. Las reglas, las charlas, todo eso ayuda. Pero estas cuestiones van más allá. ¿No? Van más allá. Y sin vida de oración, no van. De hecho, les repito, hay ciertos grupos pro vida que por no estar abiertos al Espíritu Santo son cuadrados. No, la cosa tiene que ser así. No dejan fluir al Espíritu Santo, ¿no? Dice el compendio, por un lado, no se debe reducir erróneamente el hecho religioso a la esfera meramente privada. Por otro lado, no se puede orientar el mensaje cristiano hacia una salvación puramente ultraterrena, incapaz de iluminar su presencia en la tierra. En palabras más sencillas, lo que está diciendo aquí el compendio es, no nos podemos quedar con, yo soy bueno, yo estoy haciendo las cosas bien, aquí en privadito, yo todo bien. Es un extremo. Pero también el otro extremo es como decir, no, yo estoy bien porque le doy de comer a los pobres, etcétera. Nunca oro, no me interesa la salvación, no me interesan los sacramentos, etcétera, pero estoy ayudando a los pobrecitos. Ese es el otro extremo. Cuidado con personas que son muy de oración, muy de sacramentos, y hacen tanto por los bebés no nacidos, pero se quedan ahí, cuadraditos. Cuidado también con los otros que son, no, lo importante es estar ayudando al inmigrante, al pobre, al débil, no importa que no me confiese, que no ore, que no, los dos van a parar mal. Tenemos que trabajar en esto, eso es importantísimo. Tercera, para entender la doctrina social de la Iglesia tenemos que entender la cultura del encuentro. La tercera es, para entender la doctrina social de la Iglesia tenemos que entender la cultura del encuentro. Dice el compendio, la convivencia social a menudo determina la calidad de vida y por ello las condiciones en las que cada hombre, cada mujer se comprenden a sí mismos y deciden acerca de sí mismos y de su propia vocación. Por esta razón, la Iglesia no es indiferente a todo lo que en la sociedad se decide, se produce y se vive, a la calidad moral, es decir, auténticamente humana y humanizadora de la vida social. En palabras más sencillas, vamos a desmenuzar este texto. La convivencia social a menudo determina la calidad de vida. Esto es una cosa fundamental en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué está diciendo? Imagínate que hay grupos que quieren ayudar a los pobres. ¿Está bien ayudar a los pobres? Sí. Pero los quieren ayudar tanto que dicen, ¿sabes qué? Porque estás tan pobre, a los pobres hay que darles preservativos. Para que no se reproduzcan, ¿no? Muy apenas pueden comer ellos. Y entre esos grupos están los grupos más fuertes, la ONU, la UNICEF y todas esas ONGs internacionales.
Y están diciendo que esa es una manera de ayudar a los pobres. ¿Quieres ayudar a los pobres? Dales preservativos y condones y anticonceptivos para que no se reproduzcan. Y tienen un buen pretexto, no tienen ni para comer, que van a andar teniendo un chamaco. O si se embarazan, pues ahí viene la parte del aborto. Mija, ¿cómo vas a mantener a tu niño? Mejor un aborto, no es un ser humano, es una bola de células, te la sacamos y listo. Y ya no vas a tener que preocuparte en darle de comer a otro niño, ya tienes 4, ya tienes 5. ¿Así se ayuda a los pobres? Es más, déjenme decirles lo que está pasando ahorita. Esto hay que tener mucha oración. Las medidas antiinmigrantes de este presidente han sido muy duras. Anteriormente, y es increíble porque el anterior presidente, si algo era un abortista al por mayor. Pero curioso, con la anterior administración a las mujeres embarazadas que eran arrestadas en un centro de detención por inmigración, las dejaban libres, les ponían un grillete o las mandaban, o sea, que llevaran su proceso fuera. Hoy ya no. Hoy solamente se les permite salir a las que están en el tercer trimestre. Si estás en los 2 primeros trimestres, lo tienes que pasar en el centro de detención. Imagínense, sobre todo las mujeres, porque yo no me puedo imaginar, por mucho que pueda, las que han estado embarazadas, imagínense pasar su embarazo en un centro de detención donde hay humillaciones, donde hay una severidad. Y entonces llegan ciertos grupos a favor del inmigrante que quieren tanto a los indocumentados que te dicen, te vamos a ayudar. Ya conseguimos quien te pueda hacer un aborto para que no estés sufriendo eso. ¿Esa es la solución? Y la mayoría de inmigrantes embarazadas en centros de detención sí abortan. ¿Por qué? Primero, por el miedo que tienen. Segundo, porque la mayoría de estos embarazos han sido violaciones en la frontera. Entonces, pónganse en el corazón de Dios, pónganse en los zapatos de Dios. ¿Qué Dios piensa cuando ve a estos inmigrantes, a esas mujeres embarazadas, que los únicos que se preocupan por ellos y les dicen, te vamos a sacar de aquí, vamos a pelear, vamos a aplicar para asilo, etcétera, pero además creen que están ayudando diciéndoles, pero déjame, te vamos a hacer un abortito, porque pues finalmente el niño viene de una violación, no vas a tener eso. Además ahorita hasta el tercer trimestre te van a dejar salir si acaso. Hacemos un abortito, etcétera, y listo. ¿Ven por qué no podemos quedarnos con, lo importante es defender al no nacido y ser pro vida y todo eso? Espérate. Y aquellos pro vidas que desprecian la causa del inmigrante, ¿dónde quedan las mujeres embarazadas inmigrantes que están pasando por esto? ¿Ves lo importante de que la doctrina social de la Iglesia nos diga, los católicos tenemos una visión integral de todo esto? Entonces, a los pobres hay muchas asociaciones que dicen, vamos a ayudarlos con preservativos. Pero fíjate, bien les podría responder Benedicto XVI con esto lo dijo siendo cardenal. La miseria procede de la desmoralización de la sociedad, no de su moralización. Y la propaganda del preservativo es parte esencial de esa desmoralización. La expresión de una orientación que desprecia a la persona y no cree capaz de nada bueno al ser humano. En palabras más sencillitas, ¿qué está diciendo aquí el Papa Benedicto XVI? Esto de dar los preservativos a los pobres, etcétera, no es una obra de caridad, porque es algo inmoral. Porque al darle eso, minimiza al ser humano. ¿De qué manera? Les cuento una cosa que me pasó hace ya bastantes años. Me invitaron a un programa de Telemundo de aquí de Los Ángeles, y se iba a tratar precisamente de si los papás tienen que darle los anticonceptivos a los adolescentes, a sus hijos adolescentes. Entonces, era yo y un trabajador social de estos que dan charlas de sexualidad, entre comillas, en las escuelas. Y entonces, gracias a Dios, la entrevistadora de Telemundo nos dice, ustedes se pueden interrumpir cuando quieran, etcétera, porque tenemos muy poco tiempo.
¿Quién quiere empezar? Le digo, dale chance al Señor. Y el Señor nos arrancó. Y empieza a decir, desde luego que los papás tienen que ya hablar con sus adolescentes y darles anticonceptivos y hablarles del condón y todo ese tipo de cuestiones. Y la muchacha le dice, ¿y por qué? Pues mira, y empezó a dar cifras de enfermedades, tantas enfermedades y todo eso, y que luego embarazos no deseados y todo ese tipo de cosas. Entonces, acto seguido, me toca a mí, y yo le digo al tipo, o sea, tú quieres anticonceptivos y preservativo más en específico porque los muchachos se pueden infectar, ¿no? Es decir, por salud. Me dice, sí. Dime qué es mejor, tu propuesta del preservativo o la propuesta de la Iglesia Católica a la que pertenezco. No sé si la conozcas. ¿Cuál es la propuesta de la Iglesia? Juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. La Iglesia dice, juventud pura hasta el matrimonio, matrimonio fiel hasta la muerte. Dime si ahí entra una enfermedad de contacto sexual. Entonces me dice, no, pues yo voto por eso, yo estoy de acuerdo con eso, pero tú no entiendes que los muchachos tienen, es una necesidad la que tienen, es una necesidad vital. Le digo, no, necesidad vital es tomar agua, comer, etc. O sea, pero hasta ahorita nadie se ha muerto por no tener relaciones. Además, a los muchachos les compras un teléfono y todo eso y ni leen el manual de cómo se usa. Son tan inteligentes, un aparato de estos no es sencillito. Y los jóvenes son tan inteligentes para manejar aparatos tan complejos. Dime, el ser humano ya llegó hasta la luna. ¿Puede dominar cohetes para llegar hasta la luna? ¿Y no puede dominar sus genitales? O sea, ¿a qué estamos cayendo? Tu propuesta no está a favor del hombre. Aplasta al hombre porque el preservativo y todo ese tipo de cuestiones, es decir, tú ser humano no tienes fuerza de voluntad. Eres un animalito que no se puede comportar. Entonces por eso vamos a ayudar a los pobres que no pueden ser castos, no pueden llegar a dominar su cuerpo, etc. Vamos a darles mejor su preservativo. Parece que tienen una visión del ser humano buena, pero al contrario, esta gente crea al ser humano y a los pobres como imbéciles. No, los pobrecitos, sabes que no alcanzan para mucho, entonces pues vamos a ayudarles, o sea, que les entra una calentura y ahí andan ya, entonces vamos a darles un preservativo. En cambio la Iglesia dice no. Con la ayuda de Dios, tú puedes tener orden en tu sexualidad. Con la ayuda de Dios, tú puedes crecer en virtudes. Con la ayuda de Dios, puedes llegar a lo más alto, que es ser santo, santa. Entonces fíjate qué importante estar alerta de estos, porque estos son los que se le acercan a los pobres. Porque muchos de los católicos estamos más entretenidos en otras cosas. Déjenme decirles, yo creo que Dios nos va a pedir cuentas porque nos hemos dejado robar la bandera de los pobres. Porque vean, les menciono a algunos santos: San Vicente de Paúl, San Juan María Vianney, Madre Teresa de Calcuta. O sea, tú ves la vida de los santos. Por ejemplo, vamos a agarrar a Madre Teresa de Calcuta. El movimiento Pro Vida la agarra mucho porque defendió mucho el no nacido, la Madre Teresa, ¿sí o no? Sí. ¿Pero solamente se quedó en el no nacido? Despreció al inmigrante, al enfermo, al refugiado. Eso es ser católico. O sea, la Madre Teresa de Calcuta no se quedaba así, no, nomás el no nacido, no. Porque entendía que el Pro Vida tiene que trabajar por el ser humano, ¿eh? Y la doctrina social de la Iglesia aquí nos está hablando de esto. Me voy a brincar varias cosas porque ya se me va el tiempo. Miren, con esto que les decía para cerrar este punto es, la Iglesia no puede aplaudir el pecado, está claro, porque termina esclavizando al ser humano en todas sus áreas. Pero le aplaude al pecador en las virtudes que tiene para salir precisamente del pecado. Hay una frase que me gusta de un amigo, un sacerdote, los que estén en internet quizá lo conocen, se llama Fray Nelson Medina, y él tiene una frase muy buena. Él dice,
Dios te ama como eres, pero nunca te deja como eres. Porque muchos dicen, no, Dios me ama como soy, así pecador, etc. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Tú no tienes que ser un santazo para que Dios te ame. A la mujer que acaba de salir de abortar, ¿Dios la ama? Sí. A la que está entrando antes de abortar, ¿la está amando? Sí. El problema es del ser humano que se cierra ese amor y no se deja transformar, porque el amor transforma. Entonces Dios te ama como eres, pero nunca te deja como eres, porque siempre quiere dejar o quiere sacar de ti la mejor versión. Y toda esta industria del aborto, de los preservativos, de los anticonceptivos, es sacar lo peor del ser humano. Es mediocrizar al ser humano. No, tienes muchos problemas, estás muy pobre, ¿cómo vas a tener este niño? ¿Es la única opción? Es que es más fácil, es que como tú no te quieres comprometer en darle hospedaje a esa mujer que necesita un hospedaje, pues mejor le dice, ve y asesina a tu bebé. Eso es más fácil. Pero ven cómo no podemos desvincular, desunir la causa provida, por ejemplo, con la de la pobreza, con los inmigrantes. Porque los que promueven el aborto se agarran precisamente de esta gente más frágil, de los pobres, de los inmigrantes. Y yo digo, ¿dónde está la iglesia trabajando en esos? Se los aseguro que rebajamos en mucho el aborto si empezamos a hacer, por eso la cultura del encuentro, nos empezamos a preocupar por la realidad de nuestros seres humanos, de los que tenemos al lado. Porque una mujer que es pobre, pero vive por ejemplo, entre personas como ustedes, que la valoran y de pronto queda, no sé, supongamos lo más grave, la violaron, etc. Lo más seguro es decir, yo no estoy sola. Tengo un grupo de personas que me han mostrado, no con palabritas, sino en la práctica, que yo no estoy sola. Los que quitan lo provida de esta doctrina social de la iglesia son personas que lo único que les interesa es no abortes, no abortes, no abortes, no abortes, me vale quesadilla si estás pobre, etc. No abortes, eso es lo importante. ¿En serio? ¿Así podemos tratar a la gente? Preocuparte qué está pasando con esa persona. Escucharla. A ver si me alcanza una cosita más. ¿Qué es la tercera, cuarta? ¿Los que van a apuntar? No, cuarta. Para entender la doctrina social de la iglesia, tenemos que entender que la fe no es una área más de nuestra existencia. Para entender la doctrina social de la iglesia, 4, tenemos que entender que la fe no es una área más de nuestra existencia. Antes de citarles al compendio, les voy a dar un ejemplito con lo que suelo explicar esto. Esto lo he visto increíblemente aquí en Estados Unidos al por mayor. Tiene una extracción protestante, pero como muchas cosas protestantes se nos han metido a la iglesia católica, a veces no sabemos que muchas cosas ya pensamos como protestantes. Hay una forma de ver la fe, como que la fe es una área más de tu vida. Es decir, imagínate que tienes cajitas. Entonces tienes la cajita de tu matrimonio, la cajita de la familia, la cajita de la sexualidad, la cajita de la economía, la cajita de la escuela, la cajita de las diversiones, la cajita de tu dinero y la cajita de la fe. Y ahí en la cajita de la fe está tu parroquia, tu grupo, etc. ¿Esa es la visión del ser humano que tiene la iglesia? No. La fe no es una cajita más como la del estudio, el trabajo y todo eso. La fe es lo que tiene que impregnar todas esas áreas. La fe no es una área más de la vida, es la cosa fundamental de la existencia. La fe tiene que estar inyectando tu dinero, tu sexualidad, tus amigos, tu trabajo, tu ministerio, tus familiares, tu trabajo, todo. Por eso encontramos personas, miren, eso no sé, creo que se lo conté en la plática pasada, ¿va? Pero para los que no estuvieron, les digo, una de las cosas que más me revienta es cuando yo veo gente
que separa esto. Y les contaba de que una vez una amiga puso un artículo, creo que lo decía un obispo, un sacerdote: deberían de quitarle la comunión a los políticos que están a favor del aborto, excomulgarlos. Y yo fui el primero que dije, yo estoy a favor de eso, porque hay políticos que se dicen católicos, que están a favor del aborto y van y se comulgan. Espérate, la iglesia los tendría que decir, esa comunión es sacrílega, y evitar que esas personas comulguen. Pero agregué una cosita más y eso ya no les gustó, porque separamos las cosas. Pero también que excomulguen a los empresarios que dan salarios de miseria o le retienen el salario del trabajador. No, de eso nadie dice nada. Hay empresarios que en primera fila comulgando y explotando a otros seres humanos. Pero basta con que no esté a favor del aborto. No, pásele en primera fila, ¿va? Este es pro vida, pásele. Espérate, ¿cómo puede ser pro vida cuando está explotando a unos hermanos tuyos? Cuando les retiene o los explota en el trabajo. Tenemos que entender que la fe no es una partecita de la vida. Es la parte más importante que tiene que inyectar todas las áreas de la vida. Y para eso en tu oración tú tendrías que tener, por eso tienes que hacer una vida de oración diaria, porque tú tienes que revisar en tu oración, decir, a ver, ¿mi dinero lo estoy manejando como Dios quiere? ¿En mi estudio mi fe se está impregnando? ¿De qué manera? Por decirle las cosas. Yo suelo decirles que, es una sugerencia, que hagan un inventario de todas sus cosas mínimo una vez al año. Todo. Imagínense, agarran ropa, zapatos, hasta el calcetín que está abajo de la cama, lo sacas y a todo le pones precio. Si quieres ponle precio de usado. Para empezar, los latinos generalmente nos decimos pobres. Pero si tú haces ese inventario y sacas el total de lo que tienes en materia, a ver si eres pobre, ¿eh? Digo, porque después somos cínicos y le pedimos, Señor, ayúdame económicamente. Dios nos tendrá que decir, desde hace rato yo ya te lo di, que te lo gastases en cosas que no necesitas, eso es tu bronca. Pero yo no te he dejado, no te he desamparado. Entonces fíjate, tú oras y tú tienes que estar revisando hasta tus pertenencias de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la fe. No puedes decir, yo soy bien en la fe porque vengo a un grupito, porque voy a misa, porque tengo mis sacramentos, pero eso ¿cómo lo conectas, por ejemplo, en tus cosas materiales? No aplica todo, no aplica todo, pero si hay cosas que no usas en 6 meses o un año, discúlpame, eso se lo está robando a un necesitado. Exageras, robando, no son palabras mías. Los primeros padres de la iglesia decían eso, que las cosas que se retienen se las robamos. Pero si la compré con mi dinero, tu dinero es providencia de Dios. No, es que ese vestido me lo voy a poner un día en los 15 años de mi niña. ¿Y cuántos años tiene su niña? 3 meses, pues imagínense. A ver, cuando su niña tenga 15 años, a ver si entra en el vestido, señora. Y fíjate, es una cosa que quizá, no me digan, quizá ni siquiera pensamos. Y estamos haciendo injusticia social en la manera de cómo retenemos cosas que ni siquiera usamos. Entonces, ¿ven cómo está la conexión? ¿Ven? Y fíjate, mucha gente puede decir, pero estoy defendiendo a los bebitos. Y ya se siente buena nada más por eso. Dice el compendio, la sociedad y con ella la política, la economía, el trabajo, el derecho, la cultura, no constituyen un ámbito meramente secular y mundano, y por ello marginal y extraño al mensaje y a la economía de la salvación. La sociedad, en efecto, con todo lo que en ella se realiza, atañe al hombre. Es esa la sociedad de los hombres que son el camino primero y fundamental de la iglesia. O sea, aquí podemos hablar de tantas cosas. ¿Cuántas películas, ya no te digo que hablen de cosas de Dios, son sanas? La pregunta es, ¿que no hay católicos?
que entiendan, que estudiaron cine, que entiendan que tienen que meter su fe en esto, no necesariamente dando bibliazos, sino dando valores. Entonces fíjate aquí, la doctrina social de la iglesia nos dice, nos urge que nuestra fe se demuestre en tantas áreas, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Qué estás impregnándola? Y repito, no se traguen esto de decir, no, la manera de impregnar nuestra fe es dar bibliazos, dar sermonazos, ¿no? Si tú eres mecánico, la mejor manera es ser honesto con tu trabajo, porque al menos a mí me han saqueado los mecánicos al por mayor. Te arreglan una cosa y te descomponen otra para tenerte como cliente, ¿va? Eso sí, en su taller, la Virgen de Guadalupe, ¿va? Muy bien católicos, ¿va? ¿Ven lo importante de la doctrina social de la iglesia? Porque ya te empiezas a revisar. Y entonces, por ejemplo, vas a dar un ejemplito con su grupo Provida. Mañana te vas y oras en una clínica de abortos, y a una de las que iban a abortar es una persona que no tiene ni casa donde estar. No tiene alimento. Y durante la semana tú vas y te compras en el McDonald's tu combo y todo eso, y no te lo terminas todo, y ya te la piensas dos veces, espérate, esa mujer bien quisiera las papas que voy a tirar. Si te fijas, empiezas a conectar todo. Y cuando empiezas a hablar con los problemas de las mujeres que están en crisis, y eso te lo llevas a ti, ya empiezas a vivir de otra manera. O sea, este ministerio Provida te puede transformar la manera de vivir. Pero si las conectas. Si tú crees que no, yo soy bien Provida porque nada más rezo, etc. Y quitas a esos bebitos que van a estar o ya han sido sacrificados de tu día a día, a esas mujeres de tu día a día, alguien que esté en un ministerio Provida, a todas esas personas, no se va a acordar de todas en su cabeza, ¿va? Pero las tiene que llevar en su corazón. Las tiene que recordar en cada cosa. Y cuando las recuerda, te van a dar ganas de hacer las cosas correctas en ese momento. Una cosita más y les doy la conclusión. Miren, con todo esto del trabajo, yo suelo decir que si tus negocios no los maneja Dios, los maneja el diablo. Y fíjate, el compendio me da un poco la razón. Dice el compendio de la doctrina social de la iglesia, al don de la salvación el hombre debe corresponder no solo con una adhesión parcial, abstracta o de palabra, sí Señor, creo yo en ti, sino con toda su vida, según todas las relaciones que la connotan, en modo de no abandonar nada a un ámbito profano y mundano, irrelevante o extraño a la salvación. Es decir, que si tú no estás conectando todas las áreas de tu vida con Dios, alguna de estas te las va a manejar el diablo. Y en esto yo les voy a decir, como ministerio Provida, se tienen que cuidar las espaldas el doble que otros ministerios. Porque si hay un ministerio que el demonio simplemente no aguanta, es el movimiento Provida. Porque no hay nada más satánico que un aborto. Por eso no se les haga raro, me decían que antes había aquí también un grupo Provida. No es raro que no hayan perseverado, por alguna razón. Yo no voy a juzgar ni criticar. Pero sépanlo, que razones para no perseverar en un grupo Provida les van a sobrar. Tienen que cuidarse las espaldas. Les menciono una, que es típica en cualquier ministerio, pero mucho más en el ministerio Provida, tienen que cuidar. La lengua. En cualquier ministerio se destrozan porque ya hablaron mal de mí, porque andan hablando atrás de mí, porque me están juzgando, porque todo eso. Con mayor razón en un grupo Provida, porque sabes que el demonio es de los ministerios que menos aguanta. Con mayor razón tienen que ser caritativos. No le prestes tu lengua a Satanás en ningún ministerio, ni grupo, ni en ninguna parte de la vida, pero mucho menos en un lugar Provida, porque eso es lo que quiere Satanás, destrozar. Y ya cuando ustedes empiezan a tragar entre ustedes,
a sus espaldas o juzgar. ¿Ya empezaron mal? No, pero vamos a rezar muy dignamente ahí delante. Espérate. ¿Quieres que no maten al bebito y te estás tragando y asesinando la fama de uno de tus hermanos? No seas hipócrita, hermano. No seas hipócrita. Que la calumnia, el chisme, dice el Papa Francisco, es un terrorismo, porque el chismoso avienta la bomba, esa va, se destroza, que listo. Inclusive les cuento rapidito el chiste que recientemente contó el Papa. Dice que había una mujer en Italia que muy de misa todos los días y comunión todos los días, pero así todos los días se tragaba al prójimo. Y un día, vivía muy cerquita, pegadito a la parroquia. Entonces, un día se enferma y le llama al padre y le llama: padre, estoy enferma, ¿me puede traer la comunión, etcétera? Y el padre le dice: no se preocupe, usted vive muy cerca de la parroquia, con la lengua que usted tiene alcanza a comulgar sin problema. Nada más saque la lengua y no tiene problema para comulgar. Cuidado con esto, hermanos, ¿eh? Entre otras cosas que Dios sabe que el demonio los va a atacar para que no perseveren. Porque les digo, el demonio no quiere ningún ministerio de la iglesia, pero muy en especial el Provida, porque la máxima obra que se regocija a Satanás es asesinar a los más pequeñitos. Entonces piénsenla cuando ustedes están dando pretextos para que se destroce. No es por ustedes, está ganando Satanás al respecto, ¿ok? Bueno, voy a dar la conclusión. Les digo la última que me faltaba y nada más la menciono para entrar ya a la conclusión. Para entender la doctrina social de la iglesia, creo que la quinta o sexta, no sé en cuál voy, tenemos que entender el mandamiento del amor. Para entender la doctrina social de la iglesia, tenemos que entender el mandamiento del amor. Dice el compendio de la doctrina social de la iglesia: en efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo? Es decir, el mandamiento del amor. Jesús nos dice: yo les doy un mandamiento nuevo, que es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Dice, en efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero y auténtico crecimiento del hombre? No me vengas con que tú amas mucho a los no nacidos cuando no promueves la vida, el respeto, la dignidad del ser humano en otros seres humanos que ya han nacido. ¿Estamos claros? Como les digo, no puedes participar del grupo Provida y más el del inmigrante, más y todo. No, listo. Tú enfócate en esto. Pero no te quedes callado cuando tú ves que no están pisoteando a tu hermano inmigrante, que eso es lo que muchos se justifican. Es que yo no puedo estar defendiendo a los inmigrantes, pero una palabrita, o ahorita todos que están en redes sociales, tú sí te manifiestas. Pero no, se quedan calladitos. ¿Cómo sabemos que no estás siendo indiferente a tu hermano? No te estoy diciendo que vayas y lo arregles. Pero dile a los demás que tú estás centrado en la causa del no nacido, pero que tú no despegas la defensa del no nacido del sufrimiento de los demás. Porque todos les duele a Dios y porque todos están llamados a la salvación. Conclusión. Dice el compendio de la doctrina social de la iglesia: la iglesia, con su doctrina social, no solo no se aleja de la propia misión, sino que es estrictamente fiel a ella. La redención realizada por Cristo y confiada a la misión salvífica de la iglesia es ciertamente de orden sobrenatural. La salvación es sobrenatural. Esta dimensión no es expresión limitativa, sino integral de la salvación. Lo sobrenatural no debe ser concebido como una entidad o un espacio que comienza donde termina lo natural, sino como la elevación de de tal manera que nada del orden de la creación y de lo humano es extraño o queda excluido del orden sobrenatural y teologal de la fe y de la gracia, sino más bien es el reconocido, asumido y elevado.
para decírselos en palabras más sencillas, esto que dice el compendio los voy a explicar precisamente con la resurrección del cuerpo. Durante los primeros siglos, inclusive todavía, hay ciertas ideologías New Age que hablan y desprecian el cuerpo como si el cuerpo fuera malo. El espíritu es bueno y el cuerpo es malo porque tiene las pasiones y el cansancio y la enfermedad. Y la meta en muchas religiones orientales es desprenderte del cuerpo, y ahí empiezas a hacer yoga, ¿verdad? Y tomas la posición de esta de que te robaron el cigarro, ¿verdad? Entonces, y empiezas así, ¿verdad? Para desprenderte del cuerpo, porque lo que importa es el espíritu. Eso no es la iglesia. La iglesia te dice, ¿el cuerpo es malo? ¿Sí o no? No. Y hay un principio teológico. Lo que Cristo asumió, Cristo redimió. ¿Cristo tuvo cuerpo? Sí. Por lo tanto, redimió el cuerpo. El cuerpo es bueno. Que está limitado en este tiempo, que todavía tenemos las consecuencias del pecado original. Nos enfermamos, sufrimos, tenemos dolor, sí. Pero fíjate, hasta cuando sufres, cuando tienes una herida aquí, tú no dices, le duele a mi mano. No, me duele a mí, a mi persona. Está sufriendo mi mano, no está sufriendo tú. Tú eres completo en este sentido. Y Dios ha pensado tan eso, que la resurrección del cuerpo es precisamente por eso, porque el cuerpo no es malo. Simplemente el cuerpo ya va a estar no de acuerdo, para ponerlo más sencillo. Ahorita como estamos, nuestro espíritu pelea un poco con el cuerpo porque el cuerpo tiene más poder. Tu espíritu dice, quiero bajar de peso. Pero tu cuerpo dice, no, mira las enchiladas aquí y todo esto y todo, entonces esto uno está mal. Y generalmente gana el cuerpo. En muchas cosas nuestro cuerpo le termina ganando al espíritu. Por eso, cuando somos personas de oración y todo eso, ya medio nivelamos. Pero si no nivelamos, el cuerpo es el que manda. Pues en la resurrección del cuerpo, el espíritu es el que va a mandar, no el cuerpo. Por eso va a ser un cuerpo sobrenatural en este sentido. Estaban encerrados los discípulos con las puertas cerradas y entró Jesús. Pero no era un espíritu porque lo pudieron tocar. ¿Cómo es un cuerpo resucitado? Ya no se maneja por las leyes que se maneja aquí. Entonces, aquí lo que está diciendo la doctrina social de la iglesia es la salvación se centra en lo espiritual, pero como somos seres humanos tiene que afectar también nuestro cuerpo y nuestras relaciones humanas. Nadie nació para ser islas, incluyendo los conventos de clausura. Se separan del mundo, pero entre ellas tienen que vivir vida comunitaria, Los que son más radicales, más de silencio y todo eso, son los cartujos. Y la Santa Sede, el Vaticano, les ha pedido que mínimo una vez a la semana convivan entre ellos. Nada que yo solito en mi celda, y así le llaman a sus cuartos celdas. Porque ni esos monjes, ¿por qué? Porque todos estamos conectados, porque todos somos responsables de los demás. Y esto es lo importante. Que ustedes vean y le pidan al Señor decir, me estás llamando a trabajar por los no nacidos, pero dame la gracia para poder conectar con todas las necesidades. Y te vas a dar cuenta de que muchas soluciones al aborto no basta con decir, le cerramos la clínica y todo eso, van a abrir otras. Cuando hablas ya con la enfermera, con el doctor, poniendo un ejemplo, que se dedican a hacer esto y no les remuerde nada, y tú ves el pasado que tienen o están metidos en cuestiones de brujerías y están metiendo tantas, tú dices, ahí hay otras áreas donde hay que trabajar. Cortamos la raíz y agarramos. Porque ¿qué pasa cuando tú cortas una rama? Vuelve a crecer y te vas a frustrar. Hay que ir a las raíces. Y en la cuestión pro vida me parece que a veces no se ha ido mucho a la raíz de esto. Nos conformamos fácilmente con que no los aborten y listo, y cierren las clínicas de aborto y con eso nos sentimos felices y contentos, ¿no? ¿Qué tal si en la oración le pedimos, Señor, a ver, ayúdanos a ver cuál es la raíz de todo esto? Y empiezas, yo no te digo hacer, empiezas a orar e interceder por estas causas, ¿no?
A ver si al final les muestro el videito que les decía a los que estaban al principio. Cuando venía acá, vi que una amistad publicó un videito de una feminista que golpeó a unos muchachos que estaban con carteles pro vida. Entonces, el problema es que el muchacho, y que se ha dicho de paso que estaba grabando, pues estuvo mal, con buena intención, con su cartel y todo, y le respondía muy adecuadamente, todo eso. Pero cualquier persona con un poquito de oración, con un poquito de discernimiento, se da cuenta que esta mujer está enferma emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Yo no digo que esté poseída, pero grados de influencia satánica yo sí se los vi. Y entonces este tipo, fíjate, con muy buena intención, le empieza a decir, pero son no nacidos, pero que todo eso, compadre, tú cállate. Esta mujer no está en situación de escucharte. Está tan mal emocionalmente y espiritualmente que lo único que la vas a hacer es encenderla más. Ponte a orar. Y curioso, el que sí se le acerca un muchacho y el muchacho le dice a este señor, dice, ¿puedo orar por usted? Mínimo uno de los que estaban ahí, parece que no estaba con el muchacho. De pronto vieron el espectáculo y se acercó. Tuvo más discernimiento. En este momento es orar. No es darle argumentos, porque aunque le des los argumentos porque la mujer decía, no, es una bola de células y todo eso no es asesinato y todo eso. Ser pro vida no siempre es restregarle en la cara a los demás, es un asesinato y todo eso. No siempre. Hay que tener discernimiento. Y por eso, vida de oración, vida eucarística, vida comunitaria, formación continua, todos estos elementos van ayudando y lo vas conectando con la realidad que estás viviendo, con tu trabajo, todo esto. Dios te va a dar luz cada vez más para saber actuar en esos momentos, ¿va? Tenemos que estar con mucha humildad y docilidad al Espíritu Santo, ¿va? En esos casos. Vamos a dejarlo aquí.